Hola, hoy vamos a analizar este problema de cinemática del libro Baer and Johnston, el libro de dinámica. Y bueno, vamos a ver qué dice el problema. Tenemos aquí el bloque deslizante A se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante de 6 metros por segundo. Este bloque de aquí. Determina la velocidad del bloque B, la velocidad de la parte D del cable y la velocidad relativa de la porción C del cable con respecto a D. Bueno, el primer paso será fijar un sistema de referencia para cada uno de los elementos que queremos analizar, o sea, para cada uno de los elementos de los cuales queremos calcular la velocidad. Y entonces tenemos que expresar las coordenadas de cada elemento con respecto a un elemento fijo. Aquí tenemos dos elementos fijos, que son esta polea de aquí y esta de aquí. Entonces podemos considerar un eje de referencia para el bloque A respecto de esta polea, un eje así, y otro eje para el bloque B respecto de esta otra polea, y también esos dos puntos los consideraremos con respecto de esta polea de aquí. Podemos notar que la longitud total del cable se va a mantener constante, porque es un único cable. Y podemos expresar esto en términos de las coordenadas de XA y XB. O sea, podemos decir que la longitud total va a ser igual a este trocito que es XA más este trozo de aquí que va de la primera polea a la segunda, que lo podemos expresar como XB menos esta distancia de aquí a aquí, que podemos llamar, por ejemplo, C, o sea, es una distancia constante, ¿vale? XB menos C. Y luego tenemos que añadir estos dos trozos de cable que tienen una longitud XB, o sea, más 2 por XB. Y todo esto es igual a constante. Y ahora si derivamos esta expresión, y esto se puede escribir como XA más 3XB menos C igual a constante. Ahora, si derivamos esta cantidad, sabiendo que la derivada de la posición de un objeto respecto al tiempo equivale a su velocidad, tenemos aquí que la derivada de xA respecto del tiempo más 3 por la derivada de xb respecto al tiempo menos la derivada de c respecto al tiempo es igual a la derivada de una constante que es 0. Pero también esta parte de aquí es constante, por lo tanto su valor es 0. Y esto equivale a decir que la velocidad de A más 3 por la velocidad de B es igual a 0. ¿Vale? Entonces, como ya sabemos cuánto vale la velocidad de A que nos lo da el problema, son 6 metros partido segundo a la izquierda, o sea, es una velocidad positiva en cuanto va dirigida en el mismo sentido del eje que hemos elegido. De aquí sacamos que la velocidad de B es igual a menos un tercio por la velocidad de A, o sea, menos un tercio por 6 menos 2 metros partido segundo. Y este negativo nos indica que el bloque B está subiendo, ¿vale? Porque tiene una velocidad contraria a su eje de referencia. Y con esto hemos contestado a la pregunta A. Ahora, la pregunta B nos pide la velocidad de la parte D del cable y para ello vamos a razonar de la misma manera. Vemos que el trozo de cable que va desde el bloque B hasta el punto D es constante. Entonces podemos decir que esa longitud va a ser igual a todo esto que es XB más XD. XB más XD y esto es igual a constante. Por tanto, si derivamos, sacamos que la velocidad de B más la velocidad de D igual a 0. Y con esto la velocidad
de D va a ser igual a menos la velocidad de B. Y como que la velocidad de B ya la tenemos, tendremos que la velocidad de D es igual a 2 metros partido segundo. Y ahora por último nos piden la velocidad relativa de la porción C del cable con respecto a la porción D. O sea, velocidad de C respecto de D. Y esto es simplemente VC menos VD. Y de aquí tenemos que entonces calcular cuánto vale VC, porque la VD ya la tenemos. ¿Vale? Y entonces, razonando de la misma manera, tendremos que el trozo de cable que va desde el, el punto B hasta el punto D va a ser igual a 2xb más este trozo de aquí que va a ser igual a xb menos xe. O sea, tenemos 2xb más xb menos xe igual a constante. Y esto es lo mismo que 3xb menos xe igual a constante. ¿Vale? Y si derivamos, tendremos 3vb menos vc igual a 0. Por tanto, la velocidad de c es igual a 3 veces la velocidad de b. O sea, 3 por menos 2, que son menos 6 metros partido segundo. Y ahora, por tanto, tendremos que la vc relativa a d va a ser igual a vc, que es menos 6, menos la vd, que son 2, y nos da menos 8 metros partido segundo. Y con la cuestión de que el menos nos indica simplemente que el punto C se mueve hacia arriba. El siguiente problema, el 1148, hace referencia al mismo dibujo. Por lo tanto, vamos a aprovechar algunas de las cosas que hemos hecho en el problema anterior, como por ejemplo los ejes de referencia. Aquí nos dice que el bloque B inicia su movimiento desde el reposo y desciende con una aceleración constante. Si se sabe que después de que el bloque A se ha movido 400 milímetros, su velocidad es de 4 metros por segundo, determinar las aceleraciones de A y B y luego la velocidad y el cambio en la posición del bloque B después de 2 segundos. Aprovechando los resultados que hemos obtenido con el problema anterior, tenemos que VA más 3VB es igual a 0 y después que VB más VD igual a 0. Lo que pasa es que en este caso también tenemos aceleración, ¿vale? Porque nos indica que el bloque B empieza desde el reposo con aceleración constante. Los otros bloques también tendrán aceleración. Y podemos encontrar también las relaciones entre las aceleraciones a partir de la derivada de estas ecuaciones de aquí. Si derivamos la primera, tenemos que derivada de VA respecto al tiempo más 3 derivada de VB respecto al tiempo igual a 0. Pero esto me indica que la aceleración de A más 3 veces la aceleración de B es igual a 0. Lo mismo con la segunda ecuación, tenemos que la aceleración de B más la aceleración de D es igual a 0. Entonces tenemos estas cuatro relaciones que nos permitirán ahora encontrar todo lo que nos pide el problema. Voy a intentar ahora organizar un poco los datos del problema. Tenemos que el bloque B empieza el movimiento desde el reposo. ¿Vale? Entonces tenemos que la velocidad de B inicial es igual a 0. Luego sabemos que después de que el bloque A se ha movido 400 milímetros, su velocidad es de 4 metros partido segundo. ¿Vale? Entonces, este dato nos permitirá encontrar la aceleración de A. O sea, el bloque A también empezará con una velocidad nula,
porque si B está en reposo, todo el resto de elementos también están en reposo al comienzo. V a 0 igual a 0. Después tenemos que para una variación de XA de 400 milímetros, o sea 0,4 metros, y realmente deberíamos de poner menos 0,4 metros, porque siendo que el bloque B desciende, eso nos indica que el bloque A se va a mover hacia la derecha, con lo cual va a realizar un desplazamiento negativo. Y entonces ponemos aquí menos 0,4 metros. Y luego sabemos que la velocidad de A final vale 4 metros partido segundo. Ahora aquí podemos utilizar la fórmula de cinemática que relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, la aceleración y el desplazamiento, que es la que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el delta x. Aquí pondremos la velocidad final será la dA final igual a la velocidad de A inicial más 2 por la aceleración de A por el desplazamiento de A. Sustituyendo los valores, sabemos que V a 0 es 0, por tanto este término se elimina. Aquí tendremos 4 al cuadrado igual a 2 por la aceleración de A por menos 0,4. Y de aquí se obtiene que la aceleración de A es igual a menos 10 metros partido segundo al cuadrado. Y ahora, conociendo la aceleración de A, estas dos relaciones nos permitirán encontrar tanto la aceleración de B como la aceleración de D. Tenemos que la aceleración de B es igual a menos un tercio por la aceleración de A, y esto me va a dar 3,33 metros partido segundo al cuadrado. Y la aceleración de D igual a menos la aceleración de B, por tanto menos 3,33 metros partido segundo al cuadrado. Y con esto hemos contestado a la pregunta A, aunque no nos pedía la aceleración de D, pero igualmente la vamos a necesitar seguramente después. Vale, en la pregunta B nos piden la velocidad y el cambio en la posición del bloque B después de 2 segundos. Vale, entonces tal vez esta aceleración realmente no la necesitábamos. Bueno, la hemos hecho como algo de más. Bueno, la velocidad del bloque B la podemos calcular aplicando las fórmulas de cinemática. La velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que será velocidad de B igual a velocidad de B inicial más aceleración de B por el tiempo. ¿Vale? La velocidad de B inicial es 0 y me queda que esto es igual a 3,33 por t. Entonces, después de 2 segundos, VB en el instante 2 será 3,33 por 2 igual a 6,66 metros al segundo. ¿Vale? Y el cambio de posición del bloque B después de 2 segundos. Utilizaremos aquí la otra fórmula de cinemática, que es la de posición final igual a posición inicial de B más velocidad inicial de B por t más un medio por aceleración de B por t al cuadrado. Ahora nos piden el cambio de posición. Podríamos poner o la posición inicial a 0, o si no, simplemente lo que podemos hacer es pasar esta xb0 al otro lado y tenemos xb menos xb inicial, que es la variación de posición de xb, que es lo que nos piden, igual a la velocidad inicial de b por t, que esto lo podemos eliminar en cuanto a la velocidad inicial es 0, un medio por la aceleración de b, que vale 3,33, y por el tiempo 2 segundos al cuadrado. Y estos son 6,66 metros partido segundo al cuadrado.